Hola amigos, bienvenidos nuevamente a Tangente de Cultura. En esta edición les presentamos a Uli Stelzner. Él es un cineasta alemán, un creador cinematográfico, un documentalista. Pues que si no han tenido oportunidad de conocerlo, les recomiendo mucho que lo busquen. Pueden encontrar su trabajo pues en internet, YouTube, si no estoy mal, Sí. ¿verdad? Uli es el director de la muestra de cine internacional Memoria, Verdad y Justicia. Esta edición se va a llevar a cabo en la ciudad de Guatemala desde el miércoles 24 al domingo 28 de abril. Va a ser en los cines Capitol. Todas las funciones son a las 7 de la noche, si no estoy mal. El fin de semana empieza a las 3 de la tarde. Y los fines de semana, es decir, sábado y domingo, que sería el sábado 27 y domingo 28, empiezan a las 3 de la tarde en los cines Capitol en el Centro Histórico de Guatemala. Lo bueno es que la entrada es gratuita y lo mejor es que se puede hacer una donación de 30 quetzales para apoyar pues, a todo este movimiento. La muestra de cine internacional Memoria, Verdad y Justicia es lo que nos tiene sentados el día de hoy. Vamos a hablar largo y tendido acerca del porqué de este tipo de muestra, el porqué del cine. Acompáñenos, estoy seguro que les va a gustar muchísimo. Tangente llega a ustedes gracias al gentil patrocinio pues, de Bravecto y Bravecto Plus. Bravecto es un desparasitante externo que tiene una duración de 12 semanas, que es básicamente 3 meses, y pues que ahorita en época de calor, donde se alborotan las pulgas, ácaros y pues todos estos parásitos que molestan a nuestras mascotas, pues se le aplica Bravecto y Bravecto Plus, y esto ayuda a que no se enfermen y estén expuestos a las enfermedades que atraen todos estos bichos. Estos están pues científicamente comprobados que ayudan a las chuchitas que están gestando. Se pueden utilizar con ellas, no con las gatitas, no las utilizan con las gatas, así que pueden buscarlo en su pet shop y veterinaria favorita, Bravecto y Bravecto Plus para sus animalitos. Uli tiene 3 películas, si no estoy mal. 3, perdón. 3 documentales. No, son más. Son más, ok. Sí, son como 7, 8 por ahí. Es lo que yo les decía, estamos intentando una interacción acá con Uli. Bueno, por lo menos yo he visto 3. Tenemos Asalto al Sueño. Este es el viaje de los migrantes centroamericanos rumbo a Estados Unidos. Este es un documental, pues básicamente cámara en mano, ¿no? Que trata de ir persiguiendo el famoso sueño americano y de alguna manera un sueño frustrado y todos los bemoles que sucede de estos viajes. Tienen también Los Civilizadores, que es acerca de la migración alemana en Guatemala, cómo sus aportes económicos, sociales, lo lograron posicionar adentro de la élite acá en este país. Y La Isla, que es acerca del archivo de la Policía Nacional de Guatemala en los tiempos de la represión. Creo que esto nos demuestra bastante en qué es lo que consiste la muestra internacional Memoria, Verdad y Justicia. Uli, ¿cómo nace esta idea del festival? Bueno, la muestra nace en el año 2010, justo con el lanzamiento de la película que acabas de mencionar, La Isla, Archivos de una Tragedia. Pero tienen, por supuesto, sus antecedentes, digamos, ¿no? O sea, para hablarlo en términos muy generales, digamos, el quehacer cinematográfico, digamos, en Guatemala ha tenido muchos trabas, muchos retos, incluso había un gran vacío en la producción comparado con países como México o Argentina, que tienen una tradición ya muy larga. Eso tiene que ver con el contexto político, tiene que ver con el conflicto armado interno, con el silencio, con la censura, la falta de apoyo del Estado, que prácticamente hasta hoy es algo lo que muy bloquea, digamos, a la producción. Entonces, cuando yo llegué por primera vez a principios de los años 90, había muy poco documentalismo, muy poca producción cinematográfica,
Y bueno, empezamos a trabajar, a filmar acerca de los refugiados guatemaltecos a través de la violencia que vivía el país. Y seguimos haciendo cine, pero el problema siempre ha sido de dónde presentar las películas, dónde proyectarlas, cuál puede ser el público. Si, digamos, los canales de televisión comerciales o las salas de cine comerciales prácticamente se cierran, digamos, a un cine independiente, un cine de autor y también a la memoria, ¿verdad? Claro, entonces teníamos que buscar nuestras propias formas de exhibición, lo cual fueron senderos muy sencillos. O sea, nos inventamos proyecciones en universidades, a veces en campus de universidades, en canchas de fútbol, junto con algún conocido o algún profesor o algún representante de una organización civil. Empezamos a hilar contactos, redes para poder proyectar ese tipo de cine. Es un cine de reconciliación, es un cine de denuncia. ¿Cómo pudiéramos enmarcar el tipo de películas que se muestran? Digamos, no estoy hablando de la muestra todavía. Me preguntaste por mis películas, ¿verdad? Y los antecedentes de la muestra. La muestra inicia en el 2010. Sí. Pero ya había como 15, 20 años de trabajo cinematográfico como cineasta de autor junto con colegas guatemaltecos, sin tener la plataforma como la muestra, como la tenemos hoy en día, ¿verdad? Entonces te estaba describiendo los pasos que tuvimos que dar hasta realmente tener un espacio ya fijo y un público formado. Entonces te estoy diciendo que este camino fue largo y difícil, ¿verdad? Para llegar a esa plataforma. Preguntando acerca de qué tipo de cine es, bueno, al principio sí fue, se puede decir, un cine de denuncia, pero yo creo que es más que nada la tarea del cineasta o documentalista es retratar el tiempo. Y claro, llegué en pleno conflicto armado, no había muchas imágenes del mismo conflicto, tanto del inicio o durante el conflicto armado y tampoco, digamos, en el tiempo de posguerra, porque el impacto de la guerra, el miedo, el silencio, las pocas condiciones que había para filmar, impedían prácticamente documentar el tiempo, ¿verdad? Claro. Y los acontecimientos. Entonces, siempre tuvimos cierta ventaja los reporteros o los cineastas extranjeros, porque, por supuesto, era un privilegio, uno andaba con su pasaporte y para un guatemalteco hubiera sido mucho más difícil, incluso peligroso, meterse a ciertas áreas, territorios y temas, ¿verdad? Entonces, hicimos algo como un puente de iniciar cosas que ya existían, pero con un poco más de energía, con un poco más de valor, un poco más de riesgo, para poder presentar ese tipo de cine. Y son películas los primeros que prácticamente dan voz a la gente afectada del conflicto armado, como te digo, en las montañas del Quiché, en el sur de México. Esas imágenes no se transmitían en Guatemala. Prácticamente había una censura, había también un tabú. Creo que también los reporteros no podían grabar o testimoniar lo que realmente pasaba. Entonces, fueron importantes esos primeros esfuerzos cinematográficos, pero como te digo, la exhibición siempre fue difícil. Claro. Empezamos, me recuerdo, con una película con 15, 20, 25 personas en la zona 1 con puerta cerrada, ¿verdad? Porque eran, claro que era denuncia, digamos, al poder. Sí. Y eso sí, en aquel tiempo era todavía muy delicado. Y lo vimos para hacer ahora el salto al 2010, cuando publicamos La Isla, pues fue muy duro y muy difícil de lanzar esa película en Guatemala. No lo dudo. Bueno, vamos a platicar de La Isla un poquito más adelante, porque sí, es una parte fundamental que, bueno, de hecho es el banderazo de salida del festival, ¿no? Exacto. ¿Y este festival a quién va dirigido? ¿Tiene un público en específico? ¿Es puertas abiertas? ¿Cualquiera puede llegar? Claro, o sea, digamos, nuestro cine, la muestra, se dirige a la población en general. Y eso lo puedes observar cuando llegas
a los cines que hay todo tipo de generación, depende por supuesto un poco del tema de la película, pero desde el principio la afluencia, digamos, de la población ha sido generalizada. Incluso iniciamos también con una sección que se llamaba Cine 15 Plus para estudiantes de colegios, tanto privados como públicos. Entonces, digamos, el hecho de que prácticamente se acercaban miles de personas interesados en ese tipo de cine, prácticamente demuestra que no es un festival con cierta ideología, sino más bien se dirige realmente a la población en general, y eso también lo vemos cuando viajamos a las comunidades en el interior. No hay ningún límite y realmente el público es muy, muy amplio, y eso está muy bien así. Claro. Actualmente se sigue manteniendo la invitación a los colegios para que lleguen a ver las películas. Digamos, ¿Tienen alguna función especial o...? Hace algunos años tuvimos que cerrar esa sección porque justamente la persona que formaba parte, digamos, del equipo responsable para eso se fue del país, y bueno, siempre hay que ver, digamos, cuántos recursos tenemos para el festival, cuánta gente puede participar y trabajar en el equipo, y realmente fueron tiempos muy intensos porque teníamos durante 10 días funciones en la mañana, en la tarde, en la noche. Entonces eso no se pudo mantener con el tiempo porque ponte también, digamos, la evolución de los años y los recursos disponibles no han sido los mismos. Como no tenemos un apoyo institucional o continuo, entonces siempre depende de cada año qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer. Claro. Pero, digamos, mantenemos películas que se dirigen o que tematizan, digamos, la juventud. Y eso también lo tenemos en el programa. Sin embargo, digamos, a los estudiantes no les proyectamos solamente temas de jóvenes, sino más bien del país también, porque en la educación pública prácticamente la memoria histórica a través del cine o a través de cualquier otro medio prácticamente es nulo. Entonces, al inicio supimos de que prácticamente los jóvenes y estudiantes sabían pero muy poco de su propia historia. Transdoc es la feria de empleo permanente. Si usted tiene una empresa o quiere acceder al mejor talento humano, puede contratar los servicios de Transdoc. Al contratar el servicio, tiene acceso ilimitado a hojas de vida, publicación de plazas vacantes, usuarios, reclutadores ilimitados en el periodo contratado. Transdoc tiene candidatos en todo el país y tiene perfiles que podrían cubrir puestos desde gerenciales hasta niveles operativos. Cualquier duda puede escriba contáctenos@transdoc.com, o bien puede visitar la página web que es transdoc.com. Claro, sí, y el cine sigue siendo un vehículo de comunicación muy importante y bastante masivo, que tiene oportunidad de dar a conocer temas que no siempre se están tocando, ¿no? Y esto me lleva a la siguiente pregunta. Obviamente no se queda solamente en Guatemala. Escuché que también se va hacia las comunidades. ¿Hacia qué comunidades han llegado ustedes con la muestra? Ya, muchos. O sea, desde el 2017 prácticamente la muestra tiene esa edición ambulante. Y si al principio nos pudimos ir, ponte un fin de semana alargado, de jueves a domingo, ya estamos tratando de prolongarlo cada vez más. En el 2022 teníamos los suficientes recursos y también para hacer un paso importante después de la pandemia, nos fuimos casi 5 semanas en un viaje por 8 departamentos del país, casi 3,000 kilómetros recorridos. Wow. Pasando cine en comunidades, estando en cada comunidad como unos 2 días y viajando todo el tiempo. Y eso fueron presentaciones en su mayoría al aire libre, dirigida a toda la población. Por supuesto, nos coordinamos con la población local, sus representantes, con organizaciones que demuestran el interés y que preparan el terreno para que podamos llegar, porque hay logística, se hacen falta permisos y crear el ambiente. Entonces, esos son, bueno, digamos, es
es un paso que damos para cortar un poquito la brecha, el abismo cultural que existe entre la ciudad y las comunidades, porque ahí no hay nada. Puede haber una radio comunitaria, pero olvídate de un cine o un periódico o una biblioteca, no hay nada. Entonces el cine atrae por el poder que tiene, y como las películas que pasamos en el interior, también lo coordinamos con la población, cuáles son los temas que más les interesa, dependiendo del contexto social, político, cultural, pero siempre pasamos algo de la memoria visual, algo de la historia de Guatemala. Entonces ahí hay reportajes de los años 60, 70 que duran una hora, que hacen un viaje por el país, y eso es lo que atrae muchísimo a las personas. Y volviendo a tu pregunta inicial, cuando empezamos con la difusión de ese tipo de cine independiente, la gente se quedó en la pantalla y quiso ver estas cosas. Y nos preguntaron, ¿por qué no lo vemos en la televisión? ¿Por qué? ¿Y dónde existe ese material? Se ve, la población, el público se veía reflejado, y podían, a través de las películas, conversar con sus familias, con sus hijos, explicarles algo que no se podía explicar, porque no había ningún tipo de herramienta aparte de la memoria oral, digamos, ¿no? Claro. Pero eso sigue funcionando hasta hoy. Si tú vas a una función en Nevajo, o en un en Petén, o en cualquier lugar del país, y pasamos ese tipo de cine, ves 200 celulares dirigidas hacia la pantalla, porque la gente lo quiere tener y divulgarlo, porque no lo ven en otro sitio. Y dicen, esto nunca lo vamos a ver en la televisión. Claro. Y para esta oportunidad, ¿hacia qué lugares tienen pensado llevar la muestra? O sea, pues aparte del cine acá en Guatemala, ¿hacia qué otros lugares? Nosotros nunca podemos planificar mucho más allá de la próxima edición. Ahorita estamos en esa, se acaba el presupuesto que tenemos que buscarnos después de cada nueva muestra, y tenemos planificado una nueva muestra ambulante para la segunda mitad del año, pero dependiendo si conseguimos los recursos o no. Ok. Vamos a ver, hablando un poco de recursos, seguramente esto pues es un trabajo de gestión bastante largo y es permanente. ¿Hay alguna manera, pues si alguien está interesado de parte de Guatemala, que pueda aportar con ustedes? ¿Cómo se pueden acercar? Pues a través de nuestros contactos en las redes, siempre estamos pendientes a través de las preguntas que surgen en las redes, o a través del correo electrónico, a través de la página web. Entonces, cualquiera fácilmente se puede comunicar con nosotros, porque estamos diariamente conectados para ver qué inquietudes hay de parte del público. Los invitamos a que visiten www.memoriaverdadjusticia, todo junto, .com.gt, www.memoriaverdadjusticia.com.gt. Ahí van a encontrar ustedes pues prácticamente toda la información relacionada sobre en qué consiste el festival, y pues detalles pues, precisamente de lo que nos comparten para esta oportunidad que de hecho se llama Retratos Humanos, ¿no? Ok, juego de palabras. Sí. ¿De dónde sale ese juego de palabras? ¿Qué es lo que nos trae ahora la muestra? Pues la muestra, digamos, prácticamente desde el principio tiene como un tema, como un concepto, que no es tan teórico, sino más bien nosotros siempre estamos pensando en la población guatemalteca, en la sociedad, cuál es la coyuntura política, económica, social. Y no queremos ofrecer películas de aquí y de allá aisladamente y meterlo en el programa sin limitarlo, sino más bien detrás de todo eso hay una curaduría prácticamente permanente. Entonces, nosotros estamos viendo películas durante todo el año. Como yo he ido a muchos festivales con mi cine y que el hecho de que la muestra ya existe casi 15 años nos da mucha posibilidad de conocer producciones, y entonces lo estamos viendo y escogemos las películas, y paralelamente se da el concepto. El año pasado, por ejemplo, fue Contravientos, porque la sociedad guatemalteca se vivía en un momento complicado.
La democracia en crisis, las instituciones en crisis, periodistas y activistas en el exilio, la mala economía, la corrupción, ya lo sabemos. Entonces, acerca, digamos, de esa coyuntura, armamos ese programa, que no era un programa de películas de denuncia de ese tipo de cine, sino también abrir una ventana a otras latitudes del mundo para comparar la situación, pero al mismo tiempo poniendo ejemplos de cómo poder salir de una situación tal. Entonces el logotipo era un pájaro que levanta vuelo, y eso un poco era nuestra respuesta frente a la situación que estaba viviendo Guatemala. El cine también nos da la posibilidad de motivarnos, de pensar positivamente, y que una persona o la población, un ser humano puede levantar alas y volar, ¿verdad? Alto. Y de hecho, en la segunda mitad del año, Guatemala voló porque supo defender de alguna u otra manera los pocos logros democráticos conseguidos en algún tiempo. Claro. Entonces, este concepto se llama retratos humanos, porque es un juego de palabras, retratos y tratos humanos, que se parece también mucho a derechos humanos, para decirlo de alguna manera. Y son, de alguna manera, son retratos de individuos o de grupos que representan a nosotros todos, de alguna manera. Y grupos, digamos, que en general unos son marginados, otros olvidados, pero que les queremos dar luz y además voz. Y en general son temas que tocan las películas, que tocan, digamos, paradigmas que, para decirlo de alguna manera, hoy en día ya no son tan válidos como ayer. Sabemos que estamos viviendo en un mundo cada vez más complicado, cada vez más inseguro. Entonces nosotros queremos tematizar temas como la democracia, discutirla, temas como la corrupción, temas como el colonialismo, temas como la masculinidad, temas como la función del arte a través de la música. Entonces todas esas películas y los cineforos que siguen a las películas nos permiten tal vez dialogar un poco más en dónde estamos parados y de qué manera nos vemos retratados en el cine, tanto como individuos como sociedad. Ok. ¿A quiénes vamos a poder ver en esta muestra? ¿Quiénes son los que vienen para motivar un poco al público a que vayan ahí a conocer? ¿Qué vamos a poder ver? Yo creo que la muestra es un festival un poco fuera de lo común. Ok. Porque nosotros, como te acabo de decir, no es un festival que te ofrece mucha cantidad, sino más bien mucha calidad cinematográfica, pero con la posibilidad de que las personas que quieran ver ese tipo de cine no lo pierden por su contexto laboral. Por eso es una sola película de miércoles a viernes, y ya el sábado, domingo ya ofrecemos 2 o 3 películas. Y cada película está acompañado por un cineforo. Y casi, me atrevo a decir que casi, digamos, el cineforo, por lo menos para nosotros, tiene la misma importancia que la película misma. Porque vemos el cine como un puente, como un método de interactuar con lo real, digamos, ¿no? Sí. Porque vemos una película, cosas nos ponen a pensar, cosas nos ponen a enojar, escenas que nos ponen tristes, nos hacen reír, pero también a veces nos empujan a dialogar, ¿no? A sacar la inquietud. Entonces, cada película tiene un cineforo, vienen, según nuestros recursos, vienen directoras. En este caso vienen 2 directores de Colombia, una mujer y un hombre, y otro director guatemalteco que vive en España, que acompañan sus películas. Pero también invitamos personalidades de Guatemala, tanto de la ciudad, del interior. Por ejemplo, el día de mañana se inaugura la muestra con una película sobre Zimbabue, la lucha por la democracia, y nos acompañan Samuel Pérez, diputado, bastante conocido, y Feliciana Herrera Seto, que es una alcaldesa indígena de Nemaj, que de alguna u otra manera los 2 personajes tenían un cierto protagonismo en los últimos meses en su lucha por la democracia en Guatemala. Entonces, como
Guatemala es un país donde conviven muchos pueblos. Creemos que el debate, el diálogo entre ideas, imaginarios, conceptos de convivencia es necesario, y eso es lo que ofrecemos prácticamente después de cada película. Y eso es importante. Regularmente vas al cine, vas al teatro, ves algo que tenga que ver con artes visuales, y se discute poco posteriormente. Y es necesario hacerlo cuando el momento tiene las ideas claras, y este es un espacio que se puede lograr para esto. Mañana se estrena Zimbabue, la lucha por la democracia, nuevamente a las 7 de la noche en los cines Capitol, y acompaña a Feliciana Herrera y Samuel Pérez en el Cine Foro. Es una buena oportunidad para discutir el tema de la democracia, que ha sido tan valiente en estos últimos meses. Y luego, ¿con qué más continuamos? ¿Quiénes son los colombianos que nos visitan, Uli? El sábado es un día donde nos enfocamos un poco en la juventud. Okay. Eso no quiere decir que estas películas son para jóvenes, sino más bien el tema es así. Yo creo que es un tema que preocupa tanto a adultos, sean padres o madres de familia, o en general. Digamos, son dos películas extraordinarias en el sentido que hay una película que se llama Un varón, que fue nominado por Colombia al premio Oscar. O sea, cada país elige sus obras para competir en esos premios Oscar. Y Un varón es una ficción, no es un documental, es una ficción sobre un joven colombiano que vive en un hogar, en un internado, pero que tiene el deseo de pasar la Navidad con su hermana y con su mamá. Entonces él va a las calles y se confronta con la violencia, se confronta con el machismo, y en el transcurso de la película él pasa por diversas situaciones, pero nos damos cuenta que este joven varón no se siente como un machista, sino tiene una alta sensibilidad, y eso le crea un conflicto interno. Total. Y eso, digamos, esa película nos permite realmente pensar, digamos, sobre esos paradigmas de la masculinidad, y al observar a este joven nos da una idea, digamos, de que ya no somos todos así, sino más bien hay otras formas de confrontarse con la vida y con su entorno. Entonces nos acompaña el director, bastante joven, Fabián Hernández, colombiano, que es una persona que no hizo, digamos, la carrera clásica de un cineasta, sino más bien él proviene de varios complicados. Entonces es bastante lógico que él recoge, digamos, una historia como tal, y entonces él nos puede hablar de la producción y dialogar con el público, sobre todo en combinación con la otra película, que es una película que se llama Alice, de una directora colombiana irlandesa, que es un poco la misma temática, solo que se trata de jóvenes mujeres, que son mujeres jóvenes que viven en un internado en Bogotá, y a través de una figura, una mujer ficticia que se llama Alice, las niñas frente al micrófono empiezan a compartirnos ideas, transformándose en esta Alice, en esta mujer ficticia, pero en el transcurso de la película cada vez vamos aprendiendo más de ellas mismas. Entonces es un proceso, la película es un proceso liberador que nos muestra, digamos, tanto las vivencias de las mismas chicas, pero también de sus sueños y sus ganas de vivir y de liberarse de su entorno. Entonces, esta película ganó en el Festival de Berlín. Es una película, dos tienen una increíble calidad, y lo interesante va a ser que estén los directores, pero también hemos invitado grupos de jóvenes que viven en ciertos hogares o en grupos marginados de Guatemala. Entonces, vamos a tener esa oportunidad realmente ver este increíble cine, y al mismo tiempo después tener un diálogo interesantísimo con personas con las cuales normalmente no nos tropezamos, ¿verdad? No, totalmente. Yo creo que el plan está armado. Pues empieza desde las 2:30 de la tarde. Empezamos con la película de Un varón de Fabián Hernández. Posteriormente tenemos foro con el director,
¿verdad? Sí. Y a las 5 de la tarde empieza Alice con Claire Weiskopf. Sí. Es la directora también colombiana y que va a tener la oportunidad de platicar con el público. Creo que pues para hijos adolescentes, jóvenes, para todos los que tenemos más o menos como 21 años, o sea, de estar trabajando en periodismo por lo menos, podemos acercarnos a este tipo de películas y pasar una tarde, o sea, qué mejor, viendo tele, comiendo poporopos y platicando con la gente que está haciendo y contando las historias que son tan similares a Guatemala, porque lo que acabas de contar, a mí se me vino en mente, vamos a ver, el caso de las niñas, Sí. de las niñas quemadas en tiempo de Amy Morales del Hogar Seguro. Bueno, poporopos también hay en la sala de cine. Sí. Buenísimo. Sí. El formato del cineforo, el cine pues recoge un momento del tiempo, se produce, se edita y se muestra. Y pocas veces se logra tener ese diálogo que es lo que es lo bonito, que es lo bueno que tiene esta muestra, que se puede dialogar y lograr consensuar, no solamente con los autores, sino también como sociedad. Y esto es algo que no pasa, platicábamos fuera de cámara, ¿no? Que no pasa en Guatemala. Guatemala es un país que se decanta por la cultura audiovisual y no tanto por la lectura. Entonces es muy fácil entender y aprender de lo que vemos en la televisión, de lo que vemos en el teléfono, en la computadora, pues ahora con tantas plataformas de streaming. Y Guatemala, me atrevo a decir, está casado con la cultura hollywoodense, ya con las historias pues, que hemos sido bombardeados a través de ello. Y por qué no también de producciones mexicanas, producciones colombianas, a través de telenovelas, que es mandatorio, que aquí más de alguien, todos hemos visto alguna telenovela en algún momento de la vida. ¿Cómo has sentido la recepción de este festival a través de la historia en un país acostumbrado a acercarse al cine por entretenimiento y no tanto como formación? Pues habría que preguntárselo al público, porque el público viene, el público lo formamos de alguna manera. Hubo un inicio muy importante, sí. Un inicio con películas o una película que puso llaga, digamos, en el alma, digamos, de la sociedad guatemalteca. Pero eso fue, digamos, fue una casualidad, digamos, ¿no? O sea, en general la respuesta, como te digo, ha sido positivo porque nos dimos cuenta que hay un vacío aquí en Guatemala. No hay producción local, no hay producción cinematográfica o algo, y por eso, digamos, la cultura de afuera es tan dominante. Eso no quiere decir que está bien o está mal. Todos tenemos derecho de poder mirar por la ventana. Exacto. Pero, digamos, yo creo que para una identidad, para una conciencia, para la misma cultura local, es sumamente importante tener ese tipo de herramientas, ese tipo de conciencia, de conocimiento de su propia historia o de su propio tiempo. O sea, no estoy hablando de solamente la memoria ni estoy hablando del conflicto armado, sino esto es universal, digamos, ¿no? El conocimiento y la apreciación, digamos, de la cultura local y que no solamente aparezcan, digamos, en los postales del Instituto Guatemalteco por el Turismo, sino que sea realmente una cultura amplia y con una conciencia que debería llevar dentro de sí cada ciudadano, cada ciudadana. Entonces, eso creo que la afluencia en la muestra se explica por eso, porque realmente llenamos un vacío que existía desde muchas décadas en Guatemala y es un cine independiente que la gente sencillamente no conoce. Exacto. O sea, el hecho de que Hollywood es un lugar de producción importante, no solamente a nivel centroamericano, sino a nivel internacional. Es muy difícil contrarrestar a Hollywood porque hay mucho dinero detrás de eso, ¿verdad? Pero eso no significa que esto es lo que llena a 100% las personas. Se acostumbran, lo interiorizan, pero yo y muchos compañeros, el público lo ha visto. Hay otro tipo de cine que igual nos puede interesar y nos llena bastante, nos satisface, ¿verdad? Sí. Y en ese sentido,
vuelvo a hablar del vacío porque en general, digamos, los países un poco más desarrollados o con más tradición democrática saben eso. Han creado una industria cinematográfica para sus creadores y sus artistas, pero al mismo tiempo han creado plataformas como leyes de cine que obligan a las salas de cine locales de exhibir cine nacional y al mismo tiempo hay canales de televisión públicos que también exhiben ese tipo de material y que cumplen un rol educativo, pedagógico, artístico para la población, para contrarrestar la hegemonía, digamos, más que nada de Estados Unidos. Sí, no, sin duda, creo que esto es muy tangible en la programación de los canales nacionales que tenemos y obviamente eso también responde a un modelo de negocio que pues ya sabemos cómo funciona con la parte monopólica de los medios de comunicación, de televisión abierta acá en Guatemala. Sin embargo, creo que en cuestión de 14 años lleva la muestra, ¿no? De haber pasado de una sala a puerta cerrada con pocos invitados a ¿cuál ha sido lo máximo que han tenido ustedes que han logrado contabilizar la afluencia que llega a la muestra? Sí, hemos hecho cálculos y que suman en unos 150,000 personas en esos 14 años, incluyendo las comunidades. A veces claro, no contamos lo más exacto, si son 100, 150 o 200, a veces 400, o a veces es un grupo más pequeño por alguna u otra razón, pero más o menos esa es la cifra. Al principio, digamos, teníamos más programación, sí. La muestra duraba 10, a veces 12 días, pero eran otros tiempos. Hay cosas que nos han dificultado, digamos, de mantener, digamos, esa oferta, que es el mercado como tal, el acceso a las películas, es el tráfico, son los recursos, entonces tiene muchos motivos. Pero, digamos, sumando las dos muestras, la muestra en la capital y el ambulante, más o menos mantenemos de varios miles de personas al año. Los proyectos de carpintería que tenga usted disponibles puede contar con el apoyo de San Miguel. San Miguel, ustedes los encuentran en la Sexta Avenida 12-27 de la zona 9. San Miguel les sirve de apoyo para todo lo que tenga que ver con proyectos de carpintería o remodelación de madera que tengan en casa. Visítenlos, son de gran ayuda y también pues ayudan a Tangente. Es un número importante, ¿eh? Creo que esto también ha demostrado que hay una necesidad, hay un hambre de conocimiento de parte de la audiencia, pues para conocer otras historias distintas que lo que obviamente nos colocan fin de semana tras fin de semana en cualquier... No, y podíamos mucho más, porque recibimos prácticamente a diario mensajes, vienen a Shela, vienen a Reo, vienen a tal lugar, incluso a veces nos han preguntado desde el extranjero, pero las condiciones no nos dan, los recursos no dan, y quisiéramos pasar todo el tiempo cine, en colegios, en universidades, en cualquier lugar, pero... no es posible, pues. O sea, también han recibido pues, mensajes del exterior, o sea, de la comunidad internacional, de dónde han tenido oportunidad de llevar la muestra hacia otros países o se ha quedado circunscrita a Guatemala. Pues hemos ido 2 veces por invitación a México, pero también a veces en un año, en el 2014 exactamente, prácticamente nos obligaron porque de parte del gobierno de turno había mucha presión. La política, había tendencia también de autocensura porque algunos directores o directoras temían por sus protagonistas y hubo presión directa, digamos, de parte del gobierno, entonces decidimos de descansar un año en Guatemala y darnos a conocer a otras latitudes, entonces hubo una muestra en el exilio en Alemania, donde también hay bastante interés y hay una comunidad guatemalteca, centroamericana, pero también nos invitaron a Colombia y a Argentina para dar a conocer la muestra, su concepto y su cine. Claro, sí, al final de cuentas México
comparte mucho la historia de Guatemala. Colombia ha tenido una situación de país parecida, similar a la guatemalteca, entonces creo que las condiciones empatan muchísimo a eso. Para el tema de las presiones de la parte de gobierno, ¿cómo estuvo eso? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Les escribieron? ¿Les negaron acceso? Digamos, eso inició en el 2010 con la película La Isla, cuando empezamos con la muestra. Digamos, había muchísimo interés en la película porque se sabía de la producción, se sabía, digamos, de la existencia del archivo. Había mucha curiosidad, mucho interés en qué es lo que hay en este archivo, qué es lo que se encontró. Algunos periódicos todavía existentes en aquel tiempo de forma impresa sacaron reportajes sobre el archivo, entonces había mucha expectativa. Uh-huh. Y bueno, yo había trabajado 4 años en la película. Fue una producción complicada por todo el material de archivo que contiene, etcétera. Entonces, prácticamente al anunciar la película empezaron ya los problemas, y no solamente fue a nivel local, sino a nivel también internacional, en el sentido de que el Estado alemán estaba preocupado, los Estados Unidos querían ver la película antes de la primera función, porque de alguna manera se había filtrado de que también no solamente se usan los documentos de la Policía Nacional, sino también documentos de la CIA desclasificada. El partido de Otto Pérez Molina estaba preocupado porque sabían que él aparece ahí, no sabían en qué circunstancia, pero que ahí. Entonces fue realmente complicado. Pero sí logramos pasarla en el Teatro Nacional durante 3 días, pero había amenaza de bomba en el primer día. Uh-huh. Cortaron la electricidad en todo el entorno del teatro, entonces sí fue difícil, pero a lo mejor fue el mejor inicio para una muestra que quiere, digamos, divulgar verdades, que quiere dialogar, uh-huh, que quiere esclarecer la historia. Y bueno, la respuesta del público fue masiva. Entonces, sí, eso nos llevó y nos motivó a seguir adelante con la muestra. Hubo, en 2013, en Quetzaltenango, cortaron también la electricidad porque era una película producida, creo que incluso en Estados Unidos, pero sobre la problemática de la minería, ¿verdad? El extractivismo en una área de Guatemala. En 2015 había una producción muy simple, muy sencilla, incluso es una producción de unos estudiantes de secundaria, okay, que peleaban por sus derechos, había protestas, entonces eso no gustó, y también había una película sobre lo que había ocurrido en el Pavón. Uh-huh. Y digamos, nosotros pasamos esas películas porque son producciones que se hacen sobre Guatemala. Claro. El Pavón fue una producción de Suiza, creo yo, o de España. Había también una producción sobre el caso Rosenberg, que uh-huh, también producido desde afuera, pero nuestra idea es de todo lo que se produce sobre Guatemala y que tiene cierta calidad y puede interesar al público, lo presentamos. Uh-huh, uh-huh. Pero para que veas cómo es las reacciones, digamos, de ciertos sectores que no están interesados de tocar ciertos temas, ciertos acontecimientos. Entonces, la presión fue fuerte a través del Ministerio de Cultura, a través de relaciones diplomáticas. Uh-huh. Entonces, pudimos presentar prácticamente todas las películas, menos uno, pero como una forma de advertencia, una forma de una denuncia pública. De esta manera no se puede llevar adelante un festival de cine. Entonces nos descansamos un año en Guatemala y nos fuimos a otro lado. Y esto tiene que ver también no solamente con el tema de censura de parte del aparato estatal, sino también tiene que ver con censura de parte del aparato económico, a raíz también de negar patrocinios, de intentar acaer esto. Y autocensura, que es un aspecto autocensura también importante. Pero eso no ha evitado también, hablando un poco del tema del poder económico, no ha evitado que también el mismo poder económico trate de contar su propia historia, trate de buscar sus canales que están en todo su derecho, claro. Y podemos ver, digamos, que contrapuesto a un tema de búsqueda de reconciliación de la memoria como es La Isla,
se me ocurre que encontramos también Nevaj, de un director guatemalteco también, Kenneth Muller, que pues él está, pues viene de familia militar y pues ha tenido un relativo éxito en tema de plataformas de streaming, y él también trata de contar su historia. Pues no sé si has tenido oportunidad de ver la película, no estamos acá para criticar sobre eso, pero también nos habla de que hay una necesidad también de la misma élite de contar su versión de las cosas. Y pues creo que también es necesario colocar las dos sobre la mesa y pues que el público decida. Sí, digamos, no hay solamente cine, digamos, de este sector de la sociedad, sino también literatura. Hay generales del ejército que han publicado sus biografías a través de la literatura, etcétera. Claro, que hay diversas vistas hacia conflictos internos, pero justamente es eso. Yo creo que los festivales de cine en algún momento a la mitad de la segunda mitad del siglo pasado se crearon justo para contrarrestar, digamos, a la polarización política y darle oportunidad al reencuentro a través del arte y el progreso artístico también, ¿verdad? Total. Entonces yo creo que por ahí también va la muestra. Sí. Y digamos, te soy sincero, no he visto la película, he observado un poco la polémica acerca de ella, pero yo creo que, como tú dices, digamos, la verdad de las cosas no cabe en la pantalla de una sala de cine. Es cine de autor, es cine independiente, y creo que tenemos que aceptar y invitar a la diversidad para poder expresar de cómo vemos el asunto, y prácticamente para eso está la muestra. La muestra no se limita, digamos, a cierto tipo o cierto mensaje. Creo que ahí uno puede equivocarse al escuchar memoria, verdad, justicia, pero nosotros tenemos una idea de la memoria, de la justicia, la verdad, muy ampliamente, y eso lo refleja en la programación. Hemos tenido películas sobre deporte, sobre masculinidades en el norte de Europa, de música, de todo tipo, siempre y cuando invita al diálogo y que despierta conciencia. Total. Hemos pasado películas sobre Cuba, sobre ex Yugoslavia, donde hay diversas miradas, hemos tenido polémicas, pero siempre como un ejercicio democrático, ¿verdad? Y de diálogo, ¿no? De diálogo. Y para eso está la muestra, y en general, digamos, claro que hay una curaduría. Las películas tienen que cumplir con ciertos requisitos de calidad, pero yo creo que ahí ves justamente con ese ejemplo, digamos, de esas películas de Müller, que todavía hay mucho rencor, todavía hay gente que quiere indagar, digamos, en tener la razón, y en general nos atacan a través de las redes sociales, pero no vienen a la sala de cine, ¿me entiendes? Entonces eso es un poco la diferencia. Nosotros realmente invitamos, pero muy pocas personas que no están de acuerdo con algún tipo de mensaje se atreven a hablar abiertamente, y eso es una lástima, porque hemos visto realmente opiniones muy diversas en los diálogos, a veces polémicos. Hemos invitado a empresarios de empresas económicas potentes en Guatemala, y se han atrevido a venir, y detrás de cámara nos dijeron: mira, esto para mí fue una experiencia sumamente importante, creo que tenemos que empezar a hablar, ¿verdad? Qué bueno. Entonces, eso es hemos invitado protagonistas de películas, personas que son victimarios, y se han confrontado al público, y se han dado situaciones donde alguien admitió lo que tuvo que hacer en su juventud, y la gente se paró y aplaudió. Yo creo que la población guatemalteca está en condiciones de confrontarse con la verdad, pero deberían participar todos y no tener miedo a expresarse en un diálogo abierto. Y de hecho creo que un papel fundamental para esto son los medios de comunicación, Uli. Y es algo que los medios en Guatemala pues están muy apagados, o tienen cierto sesgo en función de no hablar del tema. Ya esto también, pues los medios dependen obviamente de publicidad. Claro. Entonces, ¿y quiénes son los que pautan ahí? Pues empresas muy poderosas, ¿no? Y pues que deciden no anunciarse porque cierto medio toma esta posición, pues eso supone la muerte del medio de comunicación. Pero
¿Cuál debe ser el papel ahora, digamos, de los medios de comunicación, ese vehículo conciliador entre una historia dolorosa y un futuro promisorio? ¿Cómo debería estar jugando ahí el papel del medio? Facilitando, digamos, ese tipo de cine o ese tipo de programación, porque te vuelvo a decir, tú acabas al principio mencionar una película que grabé a inicio de los años 2005-2006 sobre la migración. La migración es un tema sumamente importante para Guatemala, social, económico. La sociedad, la economía guatemalteca sobrevive a través de la migración. Sí. De hecho, la película de clausura de la muestra tematiza la migración, la deportación, pero de eso podemos hablar más tarde. Nosotros, como no teníamos posibilidades en aquel tiempo de llegar a los cines o a los canales de televisión, organizamos una gira por toda Centroamérica con esta película, incluyendo cientos de DVDs en el baúl del bus. Y también en el sur de México, y también fuimos a Estados Unidos. El interés era así. Alguien subió la película y en pocos meses llegaba casi a 1 millón de vistas en YouTube. Porque era la primera película que se centraba en la frontera sur de México. Después lo quitamos porque no era buena calidad y subí otra mejor de calidad. Pero ahí tú ves, la película sobre los alemanes lo subí en la pandemia y tiene 120,000 vistas, ¿verdad? Entonces, ¿eso qué es lo que te dice? La gente quiere saber, quiere ver ese tipo de cosas, ¿verdad? Y yo creo que si tuviéramos un poco más de conciencia, un poco más de voluntad, un poco más de compromiso con un cierto contrato social de una sociedad, nos podía ayudar mucho en reconocer quiénes somos y a dónde vamos. Y el cine puede cumplir, o el cine, reportajes, documentales, series, todo tipo de producto visual puede apoyar en eso. Si el Estado tuviera la voluntad de implementar el cine en el currículum, si habría más acceso también a esos materiales, porque acceso significa también recursos, porque los cineastas muchas veces no pueden liberar su película porque todavía tienen la esperanza de que en 1 o 2 meses les pagan una función en un lugar X, ¿verdad? Entonces, la temática es muy amplia, pero yo creo que no habría que tener miedo porque todos andamos en este país con los ojos abiertos, vemos la problemática y no lo vemos reflejados en los medios. Y eso sí creo que es un problema que en algún momento habría que tener la voluntad política de todos lados del sector de la sociedad guatemalteca para realmente abrir las puertas a ese tipo de producciones. Esto que me acabas de decir no solamente pues, el cine como parte documental de una sociedad, sino el cine como vehículo de cambio. Bueno, extrapolémoslo, o sea, el cine vehículo de cambio, el arte vehículo de cambio, la cultura en general como vehículo de cambio. Y es algo que también precisamente las élites en este país no lo ven como tal, o sea, quieren mantener la narrativa de país, de cómo es que nosotros debemos de ser bajo los preceptos conservadores y ultraconservadores, ultramoralistas de la gente que tiene poder económico del país. Y no se abren hacia otras experiencias, hacia otras historias, y se hacen los ciegos frente a todos los horrores que pasaron en la construcción de la Guatemala moderna. ¿Podremos llegar a sanar algún día? Y esta es una pregunta como guatemalteco para alguien que viene fuera y que ha tenido oportunidad de conocer una Guatemala distinta a la que muchos conocimos. ¿Podremos llegar a sanar algún día como sociedad? Pues yo no soy psicólogo ni terapeuta de masa, pero yo puedo hablar de nuestras propias experiencias vividas en todos esos tiempos, ¿verdad? Como te digo, esos cientos de celulares que graban, digamos, la pantalla ya te dice mucho. La gente en general no tiene miedo, digamos, de confrontarse, incluso es al revés, o sea, hay mucha curiosidad. ¿En qué momento se grabó algo lo que pasó en Guatemala? Por ejemplo, en El Salvador, digamos, fue prácticamente una guerra transmitida,
porque había una conciencia de que esto habría que documentar, ¿verdad? La pregunta es, creo que es un proceso que depende realmente de algún tipo de intervención del Estado, decir, mire, aquí pasó algo muy grave, no queremos que esto se repita, y eso creo que representa a todos los sectores porque a nadie le gusta la violencia, que eso no se repita. Entonces, ¿cuáles son las causas? ¿Qué nos llevó a esto? ¿Qué podemos hacer para que esto no se repita? Alemania siempre, digamos, simboliza un poco el modelo de la reconciliación, de la memoria histórica. No lo ha logrado a 100%, hay errores, lo vemos en este momento con el conflicto israelita-palestino, pero sí te puedo contar de que nadie que ha pasado por un colegio público, y el 99% de los jóvenes en Alemania pasan por un colegio público, no haya aprendido lo que ocurrió, ¿verdad? Claro. Y hasta hoy se cuentan historias porque fue un evento a nivel internacional y con un impacto en la humanidad que nunca se había visto antes. Pero en lo micro político, micro geográfico, esto ocurrió en Guatemala, un genocidio con tantas víctimas en un país con tan poca población, ¿verdad? Entonces, yo creo que si no hay una recuperación, si no hay un análisis a través de varias entidades, instituciones, herramientas, pues la violencia va a seguir vigente, y lo vemos prácticamente todos los días. Siempre cuando vienen personas de afuera, aunque sea de otros países latinoamericanos, se ven armas en la calle por todos lados. Si vemos las cifras de abusos de niñas, de asesinatos, de robo, de todo tipo, que para mí son secuelas de la guerra, ¿verdad? Porque nunca se ha tenido un ejemplo. O sea, no había un político, no había un gobierno que ha servido de ejemplo para actuar de otra manera, ¿verdad? Entonces, cuando hay una cierta clase dentro de la sociedad que se resista, digamos, ¿no? Creo que es un obstáculo, digamos, para cualquier tipo de progreso en Guatemala, no solamente social, psicológico, sino también económico, porque esto La violencia tiene un costo. La violencia, la economía también puede ser violenta, y las causas del conflicto armado fueron económicos. Aquí en Guatemala vive una tremenda pobreza, siempre ocupa el último lugar en la alfabetización, en el combate a la pobreza, en no sé qué. Entonces, pero con de las mejores economías de la región. Claro, aquí todos sabemos, aquí hay mucho dinero, lo vemos en la calle cuando salimos que hay mucho dinero. Entonces, ese contraste, si no hay un contrato social en el futuro, total, esto va a ser inmanente en el sistema, que esto se podía repetir, ¿verdad? Y si no tuviéramos la migración, esto ya hubiera implodido. Sí, ya hubiera implosionado. Y esto tiene que ver, vamos a ver, creo que mencionaste algo muy importante, y esto ya para hablar un poco de tu trabajo. El tema del archivo de la policía, cuando se descubre y se empieza a dar a conocer, uno empieza a caer en cuenta de un aparato estatal que trabajaba en contra de los mismos ciudadanos en función de una violencia elitista que tenía que ver con la parte militar, económico y, por qué no, religiosa también. ¿Cómo fue enfrentarte a esto en un país que no es el tuyo? ¿Cómo fue? Porque, vamos a ver, meterse adentro de esas hojas que son cuartos y cuartos de hojas de archivos. 80 millones, sí. 80 millones. Y con historias terribles adentro. ¿Cómo fue enfrentarte a esto? ¿Cómo lograste conciliar en hora y transformarlo en una película? En una película, o sea, te digo... Sí, eso tal vez fue el reto más complicado, digamos, de toda esa historia, crear una película, una obra artística que consiste más que nada en documentos, que sea una película atractiva, incluso innovadora, con tantos límites, digamos, ¿no? Ahora, en cuanto a lo que encontré y lo que vi, creo que no fue tan complicado porque, como te digo, desde el principio de los años 90, de alguna manera había documentado lo que había pasado en el país.
los hechos para mí no eran nuevos, por testimonios, por lo que había salido a la luz pública, con testimonios, etc. O sea, lo que veía reflejado en los documentos no era nada nuevo. La idea, lo complicado era qué hago, cómo transmito, no solamente las violaciones a derechos humanos, sino más bien cómo transmito la historia y cómo transmito las secuelas de todos esos eventos. Entonces ahí empieza a ser bastante complicado. Y cómo transmito las responsabilidades, porque la policía eran prácticamente los que ejecutaban órdenes de arriba y había muchos actores nacionales e internacionales. Todo eso no quería dejar fuera. Entonces fue más, digamos, un proceso de inventarse la cinematografía a través de la transmisión de archivos en las mismas paredes del archivo de la policía para que las imágenes de archivo cobren vida a través de las articulaciones de los protagonistas, las experiencias de los protagonistas, sus vivencias y los documentos. Entonces había que crear una combinación entre documentos, papeles sellados, testimonios y archivos cinematográficos y la música, que también está. Entonces, la película ganó varios premios a nivel internacional, no por su contenido, sino por su creatividad digamos, en transmitir la historia a través de archivos, ¿verdad? Entonces, la película funciona y tiene su atracción por su composición, no necesariamente por el contenido, pero, por supuesto, el contenido impactó en la sociedad guatemalteca y esto está bien. Cerca del conflicto armado interno se podían producir miles de películas. En Alemania se hicieron decenas de miles. Eso es una visión, es una interpretación a través de archivos. Pero se puede hacer de otras maneras. Tú mencionaste la película Los Iluminadores Alemanes en Guatemala. Es otra mirada a la historia de Guatemala. Entonces, lo que quiero decir es que no es solamente un producto que quiera indagar en algo, sino más bien es una visión y con la finalidad, digamos, de crear conciencia, de crear conocimiento histórico y de saber un poco más de lo que había ocurrido. Y lo interesante es cuando se presentó la película por primera vez, durante los 89 minutos que dura la película en el Teatro Nacional, no se escuchaba nada. Porque a través de las imágenes de diversos tiempos, años 50, 60, 70, 80, prácticamente cada persona en Guatemala se recordaba de algo que se menciona a través de lo escrito, a través de su propia experiencia, de lo propio vivido, y eso permitía al final de la película en el lobby de soltar, de hacer cartasis, de transmitir a la familia y volver a hablar de lo que había pasado, porque tú tal vez conoces el dicho en Guatemala, hablar poco significa vivir mucho. Sí. Entonces, de alguna manera pudimos, con esta película, por lo menos en un cierto sector, digamos, apoyar en que esto se termine, que se habla de lo que ha pasado. Lo que se hace con toda esa experiencia y con esos documentos ya son otros 20 pesos, pero la película sirve como para poder respirar y compartir, digamos, lo que Guatemala ha vivido en los años del conflicto. Uli, gracias por el tiempo que nos has dedicado. A ustedes. Estamos muy, muy contentos de tenerte acá en Tangente de Cultura. Recuerdo, por favor, no se les olvide, acá tengo los datos, estamos del miércoles 24 de abril al domingo 28 en los cines Capitol. De miércoles a viernes a las 7 de la noche van a estar las películas. Pueden visitarlo en el sitio web que va a aparecer también en la descripción de la entrevista, del Festival de Cine Internacional Memoria, Verdad, Justicia. Y fin de semana, sábado y domingo, a partir de las 2:30 de la tarde, la entrada es gratuita, pero se recibe una donación de 30 quetzales si quieren aportar. Es voluntaria. Señores, es fácil, apoyemos, no nos cuesta absolutamente nada.
y por favor no se lo pierdan. Este es una oportunidad de conocer no solamente piezas cinematográficas importantes que pues, no vamos a ver obviamente en el circuito de cine nacional. Dudo mucho que tardará mucho en llegar a las plataformas de streaming, en algún momento llegarán, pero ahorita están acá en Guatemala, las podemos ir a ver y mejor aún conocer a los protagonistas, a los directores, a los creadores, vienen también actores y que podemos hablar de las películas estas muy recomendadas. Uli, ha sido un gusto tenerte por acá, conocerte, aprender de vos y pues entender también un camino que podríamos tomar como país para la conciliación nacional. Muchas gracias por la invitación, Juan Pablo. Ha sido un gusto. Estamos a la orden. Hasta la siguiente.